Hace unos días estuve en Bogotá, invitado por el gobierno de Gustavo Petro para participar en un evento internacional sobre las posibilidades políticas y particularmente económicas del gobierno colombiano frente a los desafíos que le esperan. Y la verdad es que fue una experiencia muy enriquecedora para mí, espero que también para la gente que ahí estuvo. Os tengo que contar que el evento fue multitudinario, había muchísima gente, no se cabía, era un auditorio muy amplio. Pero más llamativo que eso es que participó muchísima gente de muchísimos países, de España, había hasta representantes de Euskal Herria, pero sobre todo había gente de los países latinoamericanos, obviamente, de todos ellos, aunque faltaban algunos como de Brasil, Venezuela o Cuba, por ejemplo, ¿no? Y fueron 16 ponentes durante un montón de horas, que esto es algo que me llamó mucho la atención allí. Parece que los eventos estos lo hacen a lo grande y de una forma muy apasionada, porque estuvimos más de 6 horas sin ningún tipo de descanso. Allí, que, pues, que yo me estaba muriendo, encima hacía muchísimo calor porque éramos muchísimas personas. Pero bueno, como digo, mereció la pena porque pude conocer un poco cómo se respiraba el ambiente allí. Y es que, qué diferencia con España. Qué diferencia con España, es que hay que decirlo. Allí lo que yo percibí fue una izquierda internacional, encima, unida, sin complejos, muy ilusionada, que me recordó a la época del 15M, también el primer momento en el que surgió Podemos, Unidas Podemos, en el que tú haces un evento y se llena a mansalva y está todo el mundo ahí, aguanta 6 horas y pico sin descanso porque merece la pena ese tiempo, ¿no? Y esa ponencia que se van a escuchar o las participaciones de cada uno de los ponentes. Había gente que era una maravilla, ¿eh? Como orador, también como político y también había algunos economistas que ya luego haré referencia, que la verdad es que dejan mucho que desear e incluso sus ponencias fueron muy flojas. Había un poco de todo, pero la verdad es que a mí me fascinó, insisto, eso de que tantísima gente muy, muy variada, algunos incluso apolíticos, podríamos decir, ahí participando en ese evento, escuchando, estando sentado durante un montón de horas, porque la ilusión lo merece, ¿no? Llevan casi 2 años o 2 años en el gobierno en Colombia, un gobierno que hacía mucho tiempo que no era de izquierda en ese país, ni tan de izquierda, con un líder como Gustavo Petro. Os recuerdo que en cualquier caso es un gobierno de coalición. Gustavo Petro no tiene el control de todo el gobierno, pero sí es el presidente de izquierda. El gobierno no es tan de izquierda, pero el presidente sí lo es. Y también, pues, envalentonados y alegres porque en Uruguay ahora mismo acaba de también ganar un movimiento de izquierda y también porque en México las cosas van bien, desde lo de AMLO y ahora con Claudia, ¿no? Sheinbaum, es que nunca me acuerdo bien de su apellido. El caso es que hay un espíritu muy diferente del de España, en el que estamos, bueno, pues quizás en el péndulo ese que está hacia la derecha, ¿no? A ver, en Latinoamérica, y de eso se habló bastante en el evento, también son conscientes de que la derecha está fuerte y que en otros países como Argentina pues ha dado bastante y ha conseguido llegar al gobierno incluso, ¿no? Y está politizando a la gente hacia la derecha. Pero son conscientes de que hay una batalla muy importante que dar y que de momento las cosas van bien, ¿no? Entonces, la verdad es que a mí me gustó muchísimo estar ahí, vivir, respirar ese ambiente porque te llena de energía y aunque sean conscientes de que la derecha está muy fuerte, como siempre, los riesgos y las posibilidades los identifica más o menos bien. El riesgo más importante que identifican es que al entrar en las instituciones, al entrar en los gobiernos, como pasa siempre, se abandona un poco la calle, un poco los barrios, un poco esa lucha más allá de las instituciones y luego, claro, cuando pasa un montón de tiempo, es un caldo de cultivo perfecto para que la derecha gane de nuevo poder. Esto es lo que más o menos se concluyó que había ocurrido en países como Bolivia o Ecuador o incluso Argentina, ¿no? Entonces, bueno, sin ánimo de meterme más en estos análisis políticos muy interesantes, no lo he dicho, pero todo esto está subido a internet, lo podéis ver. El evento concretamente era para fundar dos institutos. Uno es de pensamiento y vida, un instituto de pensamiento crítico en el que yo trataré de participar en lo que yo pueda aportar, que es la economía. Entonces, si os interesa, bueno, son 6 horas, pero la parte positiva es que podéis ir a donde queráis, está subido a internet, en ese instituto de pensamiento crítico, instituto de pensamiento y vida. Y luego hay otro que no me acuerdo del nombre, que no es tanto de economía. Voy ahora a hablar de mis percepciones sobre el tema económico, ¿vale? Allí éramos como unos 8 o 7 economistas que participamos y la verdad es que yo era el único prácticamente que tenía así una visión de teoría monetaria moderna. Esto no quiere decir que yo sea mejor ni muchísimo menos. Había una brecha
Eso es lo que quiero decir, una brecha entre los economistas de allí, de Argentina, de Ecuador, de Colombia, que tienen una visión muy latinoamericana, obviamente, y eso es una virtud para entender su problemática. De hecho, es la que me falta a mí, o a todos los economistas europeos, ¿no? La de entender cuáles son los problemas concretos específicos de esos países que tienen un contexto muy particular, subordinado siempre a la soberanía del dólar, en lo monetario, pero también en lo financiero, subordinados a las estructuras de la globalización, que cada vez cobra más importancia China, pero en el que hay obviamente países que llevan mucho tiempo como Estados Unidos y que esa hegemonía se nota y se palpa y que condiciona las posibilidades de esos países. Como digo, eso es algo que se vio claramente, yo creo que me enriquecí bastante de sus puntos de vista, pero, dicho lo cual, creo también que le falta el componente de teoría monetaria moderna, que sí, que la teoría monetaria moderna está muy enraizada, muy enfocada en Estados Unidos o incluso en Occidente, podríamos decir, incluyendo a Europa. Pero eso no quiere decir que no sea una herramienta potente que se pueda aplicar para las economías latinoamericanas. Para que os hagáis una idea, uno de los panelistas era de Colombia y es que decía cosas como que financiar el déficit público con emisión monetaria no se puede hacer porque te crea hiperinflación. O sea, ¿qué diferencia hay entre ese discurso y el de la derecha? Ninguno, ¿vale? Es el mismo. Desde la teoría monetaria moderna todo esto se matiza muchísimo más. Se sabe que las hiperinflaciones nunca son provocadas por creación masiva de dinero, que es al revés, ¿vale? A ver, desde el análisis marxista también se llega a esa misma conclusión. No quiero decir que sea la teoría monetaria moderna la única que se ha dado cuenta de esto, pero fijaos que en Latinoamérica hay muchos economistas muy cercanos al gobierno, algunos de ellos incluso ministros, que tienen esa visión. El ministro de Hacienda, por ejemplo, tiene una visión muy convencional, muy ortodoxa de la economía. Por eso ahora que el Banco Central, que es independiente, ahora hablaré un poquito más en Colombia, que no le está apoyando las políticas públicas y que hay una regla fiscal que en teoría tienen que aceptar y rendirse a ella, pues resulta que tenemos al Ministerio de Hacienda realizando recortes, que no son muy numerosos y que no tienen por qué herir de gravedad al gobierno de izquierda, vale, pero desde luego eso no son políticas de izquierda y mi intervención durante 15 minutos fue para aportarle toda la luz que pude al respecto, de que las reglas fiscales son anticientíficas, que no hay ningún tipo de evidencia empírica o teórica respaldando eso, que es una herramienta del poder económico para hacer lo que siempre hace, que hace muy bien, que es mantener los privilegios de una minoría a costa de que la mayoría viva peor. Eso es así, lo sabe todo el mundo cuando se habla, yo que sé, de una guerra judicial, lawfare, cuando se habla de la guerra mediática, pero con las cuestiones de reglas fiscales, que es lo mismo, que es lo que vimos que también ocurrió en Grecia hace no tantos años, de voy a chantajear a esta economía a través de la economía para que haga lo que yo quiera, que hacer lo que quiera, que se puede recortar los sueldos a la gente, las pensiones a la gente, vender empresas públicas, ¿no? Para hacer el negocio al sector privado. Bueno, pues eso es una herramienta también por parte de los poderosos que yo quise poner en valor y, como digo, tratando de aportarles esa visión para reforzar esa visión que aquí a lo mejor ya tenemos algunos de nosotros más afianzada, pero allí no tanto, ¿vale? Por lo que sea. Oye, no quiero decir que todo el mundo sea así, ¿eh? Allí conocí también a un miembro de la teoría monetaria moderna que está cerca del gobierno, no sé si era asesor de algún ministro, y el ministro de Educación, Daniel Rojas, que es muy consciente de las potencialidades de la teoría monetaria moderna, ¿eh? Lo que quiero decir es que la visión dominante allí pues sigue siendo muy subordinada, también la de Gustavo Petro, ¿vale? Muy subordinada a la ortodoxia económica. Es normal, llevamos muchas décadas en que las facultades de economía solo se enseña eso, y los gobernantes solo dicen eso, y los banqueros de los bancos centrales solo dicen eso, entonces es normal que uno se haya socializado ahí. Cuesta mucho salir de ese redil, pero espero que en algún momento lo puedan lograr. Yo ya hice un vídeo hablando precisamente de esto, criticando que en Colombia se haya rendido ante las exigencias de las reglas fiscales, porque hay otras formas de proceder, que no es fácil, ya lo sé, desde el punto de vista de una economía en desarrollo o del sur, como lo queramos llamar, que es Colombia, que siempre es una posición débil y subordinada a los flujos financieros y monetarios con respecto al dólar, ya lo sé, pero eso es una cosa. Y otra cosa es decir, venga, hay que aceptar estas reglas fiscales, porque las reglas fiscales no están pensadas para eso, ¿vale? Hay otras formas para solventar las dificultades y las dependencias que tiene una economía como la colombiana, como cualquier otra economía latinoamericana. Entonces, voy a terminar
con lo siguiente, con la preocupación que tienen por el Banco Central, por la independencia. He dicho, en Colombia desde hace un montón de años, igual que en casi todos los países, se declaró la independencia del Banco Central, que es como ahora vamos a hacer lo que queramos nosotros en función de cuestiones técnicas, sin rendirnos a la supervisión democrática, ¿no? Y si hacemos algo mal, no pasa nada, no pueden rendir cuentas ante nosotros. Bien, rendir cuentas nosotros frente a la ciudadanía. Bien, como digo, el Banco Central en Colombia tiene una imagen súper buena. O sea, está súper bien valorado. Eso es lo que yo percibía allí. O sea, la gente tiene una buena opinión del Banco Central porque Colombia es uno de los pocos países de Latinoamérica que no ha sufrido inflaciones tan galopantes. Entonces, desde los años 70, ¿no? Entonces, claro, creen que es un éxito del Banco Central. Siempre la ortodoxia económica dice que el Banco Central es el que controla la inflación. Y no es así, ¿vale? Eso es lo que hay que romper. El Banco Central puede hacer, la verdad, que muy, muy poco para regular o combatir la inflación. Es más, puede también provocar inflación, pero tiene limitaciones a la hora de hacerlo, ¿vale? Esa vinculación que siempre se hace entre inflación y Banco Central no es así para nada, no es directa, ni muchísimo menos. Entonces, ¿por qué Colombia ha tenido tasas de inflación más reducidas en comparación con su entorno? No ha sido por la política del Banco Central, ha sido precisamente por una cuestión ilegal que todo el mundo conoce y que es muy importante en Colombia, el narcotráfico. ¿Vale? Eso permite que haya una entrada tremenda, masiva. El 80% de toda la cocaína del mundo se produce en Colombia. No quiere decir que la consuman los colombianos, quiere decir que se produce allí, el 80%. Y eso es una entrada bestial, sobre todo desde los años 80, de dólares que lo que hacen es mantenerte apreciado tu peso colombiano, tu moneda nacional. Es algo ilegal, alegal, que está ahí fuera de la contabilidad y no se percibe bien, pero esa es la explicación más potente para entender por qué Colombia no ha tenido unas depreciaciones importantes de su moneda que le provoquen una inflación importada. Porque os recuerdo que las hiperinflaciones suelen ser casi siempre provocadas por conflictos políticos bélicos o por una depreciación muy loca de tu propia moneda, que a su vez es consecuencia de lo primero que he dicho, de conflictos bélicos, golpes de Estado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, como digo, Colombia se encuentra en una situación privilegiada en términos macroeconómicos, por eso, casualmente, paradójicamente, pero no es por la labor del Banco Central, que lo único que hace en todo caso es asfixiar a los deudores y darle rienda suelta a los acreedores. Es decir, ponérselo fácil a los que tienen dinero y ponérselo difícil a los que no tienen, ¿vale? Colombia es una de las economías más desiguales del mundo, aunque tenga potencial económico, y la clave es que el Banco Central podría estar apoyando las políticas públicas y es algo que no hace por culpa de esta visión neoliberal de los bancos centrales. Y termino con lo siguiente. ¿Qué puede aportar la teoría monetaria moderna a nuestros compañeros de Colombia? Pues muchas cosas. Normalmente hay una crítica a la teoría monetaria moderna de tú te estás centrando sobre todo en Estados Unidos, no tienes en cuenta las dificultades de países en desarrollo. Pero, oye, que es que la teoría monetaria moderna, hasta el 80% más o menos de todo lo que puede aportar, es una descripción de cómo funcionan los sistemas monetarios modernos. No es una recomendación política, ¿vale? Esa es la parte restante del 20% que es trabajo garantizado, ¿vale? Pero ese 80% primero es cómo funcionan los sistemas. Entonces, no te está diciendo cómo debes operar. Y de hecho te ofrece mucha información, muchísimo potencial, muchísimo conocimiento para saber que Colombia, con todas las dificultades que tiene, con una estructura productiva no demasiado diversificada, muy orientada hacia el sector primario, como por ejemplo la minería, los hidrocarburos, ¿vale? O la alimentación. Y también con una deuda pública externa en dólares, que ese es uno de los principales problemas que tanto he mencionado y que le ocurre a otros países como Argentina, por ejemplo. Incluso teniendo en cuenta todas esas dificultades, que son dificultades más allá de lo que pueda proponer la teoría monetaria moderna, o sea, Colombia no lo tiene fácil independientemente del enfoque analítico que utilicemos, pero la teoría monetaria moderna te ofrece una visión mucho más amplia para entender que tú tienes margen de maniobra desde el Estado. Margen de maniobra no quiere decir ilimitado, no quiere decir que puedas hacer lo que quieras, pero sí mucho más de lo que te permiten esas reglas fiscales que son absolutamente anticientíficas. Entonces, ni tan calvo ni ¿cómo se dice? Ni tan calvo ni... Bueno, no me acuerdo de esa expresión, no importa. La clave es entender que la teoría monetaria moderna te ofrece una posibilidad para entender ni tanto ni tan calvo, ¿vale? Gracias por ahí, por los comentarios. La clave es, como digo, que la teoría monetaria moderna a lo mejor te permite entender que tú puedes movilizar tus recursos ociosos
teniendo en cuenta siempre que puedes tener una desestabilización por culpa de una depreciación de tu moneda. Estamos de acuerdo en que ese riesgo existe, es el principal al que se enfrenta este tipo de economía, pero es que hay otro tipo de políticas que se pueden aplicar y que han aplicado un montón de países para desarrollarse. Y estamos hablando, y que hoy día incluso lo aplican, o sea, vemos que Argentina lo está aplicando, vemos que Rusia lo aplica, y es política fiscal, monetaria, incluso regulatoria, para que no se vayan tus monedas extranjeras, las más valoradas, que son los dólares, fuera, porque te pueden generar precisamente una devaluación del tipo de cambio y por lo tanto luego una inflación importada, que es siempre el principal problema de las economías en desarrollo, ¿vale? Entonces la clave es, vamos a utilizar políticas públicas, por un lado, por el Estado, para generar puestos de trabajo, para incluso llegar al pleno empleo. Vamos a dinamizar la economía. Si lo hacemos además sobre un crecimiento autocentrado para tener exportación y ganar divisas, pues mucho mejor. Pero lo que no tiene sentido es decir, no utilizo la política fiscal. Me quedo aquí respetando unas reglas fiscales absolutamente ridículas y absurdas, porque así, desde luego, que no se va a llegar a ningún sitio, ¿vale? Entonces, el desafío es grande, sí, pero la teoría monetaria moderna te explica cuáles son las potencialidades que hay. Y las hay. Hay dificultades, hay riesgos, pero las hay. Y como os digo, se puede poner impuestos a la exportación la salida de capitales, se puede también dar incluso prestaciones sociales en especie, en vez de darlo en dinero, que a lo mejor lo pueden acabar cambiando a dólares, tú le puedes dar una prestación en especie, que es una cantidad determinada de consumo calórico en forma de alimento o transporte público, o le puedes dar vivienda, ¿vale? Todo eso es algo que está mejorando la vida de la gente sin necesidad de que pase por lo monetario y que te genere una depreciación de tu moneda. Es decir, hay un montón de posibilidades para que tú puedas utilizar la palanca pública para mejorar la vida de la gente y tu propia economía, diversificarla y hacerla más industrial, sin necesidad de que acabes sufriendo una depreciación de tu moneda, una fuga de capitales o una inflación galopante. Y eso es algo que aporta la teoría monetaria moderna y, como digo, creo que es lo que le falta a esa visión de muchos economistas latinoamericanos que conocen muy bien su territorio, pero que quizás con esta herramienta analítica pues podrían enriquecer muchísimo su visión y también sus recomendaciones de política económica. Hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por estar ahí y si te ha resultado interesante, no dudes en comentar, darle like y compartir, que la teoría económica dominante no se combate sola.